Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de última hora de diferentes criptomonedas, viendo si las subidas que se han formado recientemente pueden implicar o no un cambio de tendencia en cada una de las criptomonedas. Veremos qué tiene que pasar para que haya ese cambio de tendencia y qué niveles son importantes en cada una de las altcoins. Bueno, las altcoins que voy a analizar durante el vídeo de hoy no las he sacado de CoinMarketCap, que bueno, evidentemente también están, sino que las he sacado de los comentarios del vídeo de ayer, ya que os dije que me pusierais cuáles eran las altcoins que más os interesaban y me he leído los más de 300 comentarios que me dejasteis para elegir las altcoins más votadas. Así que hoy vamos a hacer un análisis de última hora de Cardano, BNB, Solana, Ripple, Ethereum y Polkadot. Justamente después de finalizar dicho análisis, lo que haré será, pues bueno, hacer un pequeño comentario final, una pequeña reflexión en base a la situación de mercado que estamos viendo y qué es lo que podemos ver de cara al futuro. Empezando entonces por BNB, como podéis comprobar, voy a intentar hacerlo lo más sintético posible cada una de las altcoins, pero como podéis comprobar en BNB tiene diferentes peculiaridades y es que de entrada la implicación y la fuerza que está adquiriendo ya no solo en esta etapa de mercado bajista, sino en toda la etapa de mercado alcista anterior, pues toda esta fuerza que está adquiriendo, este plano de superhéroe de las criptomonedas que está tomando BNB, le está permitiendo que técnicamente hablando no haya formado, por ejemplo, mínimos decrecientes en cuanto a gráfico semanal, algo que no solo hemos visto en casi todas las criptomonedas, sino que también hemos visto en otro tipo de activos mucho más tradicionales, por ejemplo, bolsa estadounidense, todos los índices americanos han hecho mínimos decrecientes, bolsa europea también y demás, ¿no? Entonces, esto es un caso bastante peculiar. Y hay que tomar el caso de BNB con más discreción o con más vigía que los demás. ¿Por qué? Pues bueno, porque ese contexto que envuelve a BNB lo que ha hecho es que forme una especie de rango amplio, rango ancho, ya que, como podéis ver, pues bueno, tuvo el gran mercado bajista en términos sobre todo diarios, en términos semanales no es tan notorio este mercado bajista, evidentemente es una caída importante y se asemeja, pues bueno, a los mercados bajistas del año 2018, por ejemplo, pero no es tan notorio como en otras criptomonedas, ¿no? Entonces, esto ha formado que, evidentemente, en gráfico diario se vea una caída mucho más pues bueno, punzante, por así decirlo, pero como podéis ver tenemos diferentes niveles horizontales en forma de resistencia o soporte que nos marcan muy bien cuál es el price action y cuál es la predicción de BNB para los próximos días. Como podéis ver, desde que marcamos la zona de soporte, los 215, que son los mínimos de todo este mercado bajista de BNB, la zona de resistencia de los 330, también tenemos otros niveles de resistencia mucho más alejados, 430, 504, pero bueno, eso ya son palabras mayores. Vamos a focalizarnos entre el soporte importante, 215 aproximadamente, y 330. Fijaros, cuando hemos tocado la parte superior, nos hemos ido literalmente a la inferior. De la inferior a la superior. De la superior hemos tocado la inferior. De la inferior nos hemos ido a la superior. De la superior casi tocamos la inferior. De la inferior nuevamente a la superior. Hemos estado toda esta parte, pues bueno, donde se buscaba o se debatía entre nuevos máximos históricos, mercado alcista, mercado bajista, pullback largo. Bueno, aquí había mucho debate, ¿no? Hasta que nuevamente se rompe. Superior, inferior, inferior, superior, superior, inferior, inferior, superior. Únicamente en una ocasión, y se ha acabado formando, pero únicamente en una ocasión de la superior no hemos pasado a la inferior. Porque, pues bueno, entre noticias, que el mercado no ha seguido con tanta fuerza en todos los ámbitos cayendo y que ya teníamos un mercado bajista bastante desarrollado, una caída importante y demás factores, se mantuvo bastante bien, hizo una especie de intento de ruptura, evitando tocar la parte inferior, tocó la superior y ya se ha ido nuevamente a la inferior. ¿Y de la inferior qué es lo que va a pasar? Pues BNB prácticamente seguro lo que hará será atraer el precio hasta los 330. Podemos tener un movimiento bastante similar, este movimiento de aquí puede ser bastante similar a esto que se formó aquí. En esta etapa de julio-agosto del año 2022, pues bueno, puede haber algún tipo de corrección intermedia, menos o más desarrollada, pero creo que no solo el comportamiento de BNB durante los últimos meses, incluso durante el último año, no solo la situación actual de mercado, sino también cómo se mueve el mercado en un rango de la parte inferior a la parte superior y de la parte superior a la parte inferior, así se mueven los rangos, es una de las características, falta de dirección, falta de concordancia en ruptura alcista, ruptura bajista, pues bueno, creo que todos estos elementos que he comentado lo que van a hacer es que BNB, no sé si en el corto o en el medio plazo,
porque no estoy entrando a valorar esta corrección que puede llegar a formar en mayor o menor medida, pero seguramente será atraído hasta los 330. En este punto tendremos que ver el cómo es atraído hasta este nivel. ¿Es BNB el que está tocando este nivel y las demás están flojeando? ¿Está llegando con fuerza? ¿Está llegando desacelerado? ¿Está llegando a través de noticias? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el contexto de mercado? Y en ese punto podremos definir si hay probabilidad de ruptura o hay nuevamente probabilidad de rechazo para vuelta a la zona inferior. En BNB podremos tener una buena operación, podremos tener un buen trade. Como digo, tendremos que analizar el cómo, pero tendremos un buen trade vendiendo en la parte superior y comprando nuevamente en la parte inferior. A efectos de tendencia, a efectos más semanales, sí que es cierto que pese a esa falta de dirección, pese a esa falta de fuerza alcista o bajista en BNB, como podéis comprobar, las últimas semanas y meses han sido bastante planas y esto ha desarrollado más ese rango, se han respetado bastante bien medias móviles, que son niveles que tendencialmente funcionan bien, pero en rango no. Fijaros, la media móvil de 50 semanal, 50 semanal, 50 semanal y la Bull Market Support Band, un nivel súper importante. Pues los ha respetado muy bien, pero como venimos de la parte inferior, creo que podemos formar esa pequeña dilatación, igual que se formó en octubre del año pasado, se formó una pequeña dilatación respecto a estos niveles y nuevamente para abajo, ¿ok? Así que este es un poco el análisis, los niveles y la predicción de BNB para los próximos días. En el caso de Polkadot es muy sencillo, Polkadot se analiza muy fácil. Sí que es cierto que si tú te focalizas en estos últimos días, en estas últimas semanas, puedes ver cómo Polkadot ha subido un 54% en 2 semanas. Es una auténtica barbaridad, es una subida importante propia de cualquier mercado alcista. Pero si te vas de este zoom tan importante en el price action y haces así, perdonad, ¿qué es lo que podéis comprobar? Podéis comprobar que Polkadot lleva haciendo máximos y mínimos decrecientes en todas las temporalidades, literalmente desde noviembre del año 2021. No ha hecho nada. Está muy bien esta subida de un 54%, pero ¿qué tiene que envidiarle a esta subida de aquí de un, de un 60%? O a esta subida de aquí de un 30%, o a esta subida de aquí, literalmente, de un 66%. No tiene nada que envidiarle. Y técnicamente hablando, en cuanto a price action, seguimos haciendo máximos y mínimos decrecientes. La debilidad de Polkadot ha hecho que llegue a niveles, no vistos desde septiembre, por ejemplo, del año 2020. Son caídas muy importantes y que por ello haya dejado atrás todas las zonas que se habían formado a través de diferentes correcciones o acumulaciones del mercado alcista anterior. Por ejemplo, veremos Solana, hemos visto BNB, veremos Ethereum, cómo está jugando, entre comillas, con niveles que se habían formado a través de estas correcciones de aquí, del gran pullback que tuvimos en mayo, junio, julio del año 2021, luego la vuelta alcista, la caída por Evergrande, diferentes motivos, diferentes noticias que generaron zonas, generaron niveles y hay muchas altcoins y criptomonedas en general que están jugando con esos niveles. Polkadot, como se ha visto tan tocado, tan perjudicado por diferentes factores, tanto internos como externos de mercado, lo que ha hecho es que deje atrás todos esos niveles y realmente cueste encontrar zonas de soporte y de resistencia. Sí que de forma clara tú puedes coger el gráfico diario y tienes el nivel de 3,81. Es una zona interesante. Es más, si te pones a perfilar al máximo, puedes encontrar algún nivel en 5,40, 5,44. Yo no os recomiendo que juguéis a esto, porque es como forzar demasiado a la máquina. Entonces, ¿en qué os tenéis que fijar? Lo tenéis que ver todo como un ecosistema. El análisis técnico es un ecosistema donde tenéis price action, patrones, candlestick, indicadores, osciladores, niveles de soporte y de resistencia, teoría de Elliott, Fibonacci. Hay muchos elementos que engloban ese análisis, ¿no? Entonces, no siempre tienen que participar todos. Y en el caso de Polkadot, yo creo que es bastante significativo realizar el análisis sin tener en cuenta niveles de soporte y de resistencia, porque es suficiente el ver que sigue haciendo máximos y mínimos decrecientes independientemente de las fluctuaciones intermedias del mercado. Y hemos visto diferentes ejemplos en noviembre del año pasado, en agosto del año pasado, en abril del año pasado, y así podríamos verlo tantas y tantas otras ocasiones donde ha formado un movimiento técnicamente hablando. Claro, el ver cómo la tendencia está tan desarrollada ha hecho que, pese a que, por ejemplo, ahora solo estemos subiendo un 54% y en agosto del año pasado subíamos un 60 y pico, hemos tocado la media móvil de 200 diaria. Este nivel
Para quien no lo sepa, es una zona muy importante de soporte y resistencia dinámico y es justamente lo que ha tocado Polkadot. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha cambiado en Polkadot? Nada, ha hecho un pullback más desarrollado, un pullback que, por cierto, llevaba sin hacer mucho tiempo, literalmente desde noviembre del año 2022 no hacía un pullback de este tipo y desde entonces había caído un 43%, con lo cual, técnicamente hablando, Polkadot no tiene ningún tipo de influencia, no tiene ningún tipo de determinación, no hay ningún nivel demasiado concreto, tenemos el 3,81, como ya os digo, os podéis inventar algún que otro nivel, y también tenemos la media móvil de 200 diaria, zona que ya parece que no hemos rechazado, hemos contactado, no es lo mismo contactar que rechazar. Al final Polkadot, no es mi intención en este sentido predecirlo, pero podríamos hacer un doble techo y entonces ya la has rechazado. Ahora solamente la hemos tocado. ¿Hay posibilidad de romperla? Hombre, claro, pero fijaros cómo, pese a que se pueda romper ese nivel, perdonad, técnicamente hablando y en cuanto a tendencia, estamos contactando con la Bull Market Support Band y tenemos el máximo anterior o el máximo importante anterior en el nivel de los 9,5. Así que Polkadot tiene un largo camino hasta empezar a mostrar algún tipo de alteración en cuanto a tendencia. Pasando a por Ethereum. Ethereum también es otra de las criptomonedas, de las altcoins que se asemejan mucho a BNB, que han tenido comportamientos, pues bueno, relativamente diferentes a las demás porque no han hecho mínimos decrecientes nuevamente respecto al nivel de junio del año 2022. Y como podéis comprobar, estuvo formando esta especie de canal. Una de las características de los canales, ya lo he comentado en anteriores ocasiones, es que, por ejemplo, un patrón de doble techo, se levanta el precio, cae, se vuelve a levantar y si ves que el precio va haciendo así, tú ya sabes que esto no es un doble techo, que es otra cosa. O si ves que cuando el precio rechaza, hace así, esto no es un doble techo, esto es otra cosa, ¿no? Pero, en cambio, los canales... Es igual de canal un movimiento que, por ejemplo, rompe, como está rompiendo ahora, Ethereum, que un movimiento que, lo voy a repetir, se desarrolle más tiempo. El canal podría, sin ningún problema, en el caso de Ethereum, desarrollarse y seguir. Mientras se mantenga entre las dos franjas perpendiculares, sigue siendo un canal. Entonces, lo bueno de Ethereum es que ya ha roto el canal. ¿Qué quiero decir con esto? Que, para bien o para mal, para bien entendiendo que el precio va a seguir subiendo o para mal entendiendo que se va a dar la vuelta, ya se ha roto el canal. Todo lo que no sea ahora mismo dar un movimiento de continuación alcista y llegar a los 1929, así de claro os lo digo, todo lo que no sea llegar a los 1929 es un aspecto técnicamente muy negativo y muy pobre para Ethereum. Las figuras de canal, cuando se rompen, se van a buscar al inicio. Si es un canal bajista, se va a buscar la parte superior, y si es un canal bajista, cuando rompes, vas a buscar la parte inferior. Entonces, Ethereum no puede esperar otra cosa que ir a buscar la parte superior. Todo lo que no sea eso, que puede evidentemente no ser eso, por noticias, porque se desarrolla otro movimiento, por lo que sea, me da igual, significa que esto no era un canal o que era un principio de canal, pero el movimiento puede encontrar otra dirección. Muchas veces cuesta o se tarda en el tiempo en encontrar finalmente cuál es el patrón que realmente se está llevando a cabo. Cuidado, estamos hablando en términos semanales, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si ahora, qué sé yo, vamos a ir al gráfico diario. Si ahora los próximos 3 o 4 días son bajistas y se forma una especie de pullback, ¿quiere decir que ya no se va a buscar esos 1929 y que por lo cual ya no es un canal, etcétera, etcétera? No. Tened en cuenta que un movimiento impulsivo en gráfico semanal, si bajamos de temporalidad, lo que podemos ver, como es el caso del gráfico diario, es un impulso, un pullback, un impulso, un pullback y una mini tendencia. Entonces, podemos estar viendo un impulso en gráfico semanal y que bajando de temporalidad veamos diferentes impulsos y pullbacks. Del mismo modo que si haces zoom en este impulso diario, en una hora que verás impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks, impulsos y pullbacks. Pero estos movimientos negativos a contratendencia no implican que se está dando la vuelta en gráfico diario, ¿me entendéis? Entonces, el tema del canal está muy bien, pero es una figura larga, es una figura que se ha desarrollado en gráfico semanal, y que para ir entendiendo si se va cumpliendo o no, tenemos que esperar continuación alcista también en gráfico semanal. Así que en este caso espero un target cercano a los 1923, 1929 aproximadamente y pues bueno, entonces ver cómo se desarrolla en este momento. No creo, como digo, que el precio esté preparado para romper estos niveles porque realmente significaría un cambio de tendencia importante en gráfico semanal. Sería ya un cambio de tendencia, claro, en gráfico semanal. No tiene que ser de bajista a alcista, pero significaría 100% dejar atrás la tendencia bajista y entrar en otro escenario distinto que no veíamos, pues bueno, desde noviembre del año 2021.
Pasando a Solana. Solana es un caso muy similar a Polkadot. Fijaros el gráfico diario de Solana. ¿Qué está tocando Solana? Ahora mismo está tocando como resistencia los niveles tan importantes de soporte que llevó a cabo durante pues, todo el mes de abril, mayo y junio del año 2021. Formó ni más ni menos que un cuádruple suelo. Tocó por aquí, 1, 2, 3, 4, para arriba. Esto es una zona muy importante. Es una zona que el inversor, el trader, la tiene como muy destacada. Evidentemente, Solana ha pasado de ser top a no ser tan querido por temas que, pues bueno, algunos han sido problemáticos suyos y de su blockchain y otros han sido problemas, pues bueno, externos y pues por lo que hemos visto recientemente con FTX, Binance y demás, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, analizando técnicamente lo que estamos viendo, como podéis comprobar, lo único que ha hecho Solana es hacer un pullback desarrollado hasta niveles de resistencia muy importantes, ¿ok? Y no solo eso, sino que además, fijaros, aquí lo vemos bien, viene de hacer un pullback, pero no viene de hacer un doble suelo y pullback, sino que viene de hacer mínimos decrecientes. Con lo cual, la tendencia de Solana sigue siendo a todos los efectos bajista. Máximo, 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 máximo. Mínimo, mínimo, mínimo. Mínimos decrecientes y máximos decrecientes de manera evidente. Fijaros que el gráfico semanal no miente y ahora estamos tocando un nivel muy importante como es la Bull Market Support Band, igual que en tantas otras altcoins y Bitcoin y otros activos, pero técnicamente hablando, en cuanto a price action, seguimos haciendo máximos y mínimos decrecientes y luego tenemos esta zona de soporte tan importante, con lo cual ahora Solana ya ha llegado a esa zona de resistencia. Por ejemplo, BNB no había llegado a ella, por ejemplo, Ethereum no había llegado a ella, Polkadot justamente la había contactado, que era, por ejemplo, la media móvil de 200 diaria. Solana ya ha llegado a ella y, pues bueno, está en esta fase, podríamos decir, de medio rechazo, ¿no? Porque justamente ayer cerró en máximos del día, casi, y hoy, pues bueno, está haciendo una vela negativa. Veremos, hay que ver. O sea, ahora mismo lo que tenemos que hacer es focalizarnos en ver si estos niveles en los que estamos actualmente somos capaces de romperlos o no. También os digo, puede haber dilataciones sin ningún problema. No es un nivel exacto, el nivel de 24. ¿Es muy importante los 24? Sí, pero ¿por qué el precio no puede ir a buscar la media móvil de 200? No nos tenemos que fijar exactamente en el qué, como digo, ¿qué puede ser? Pues que rompa este nivel, sino focalizarnos en cómo rompe el nivel, porque si ahora desacelera, el día de mañana no sé qué, el otro tal, el otro lo rompe, ya está formando una especie de canal y está atacando o está rompiendo los 24, atacando los 27, que es otro nivel de resistencia dinámico muy importante, pero en forma de canal. Entonces, ¿esto qué implica? Media vuelta. Media vuelta. ¿Qué tiene que hacer Solana para empezar a hacer algún tipo de cambio de tendencia o algún tipo de reversión? Pues bueno, atacar literalmente los 44-45, que no solo son un nivel interesante porque está la media móvil de 50 semanal, sino que también, como podéis comprobar, son una zona de resistencia muy importante. Si bien ahora mismo estamos atacando los 24, que son los mínimos de mayo, junio y del año 2021, perdonad, podríamos, si seguimos desarrollando, atacar la parte superior. Esto ya serían palabras mayores, palabras, pues bueno, un movimiento realmente alcista de Solana y un desarrollo que, pues bueno, significaría un principio de cambio de tendencia. Pero para romper estos niveles os puedo asegurar que el precio tiene que estar en una dinámica completamente distinta. Incluso me atrevería a decir que si Solana ataca, perdonad, voy a volver a ponerlo, el nivel de los 45, yo creo que si toca ese nivel seguramente significará ya un cambio de tendencia y dejaremos atrás la tendencia bajista porque es una subida realmente grande. Sería subir desde los mínimos un 500%, casi un 486% y atacar niveles que técnicamente son muy importantes. Así que creo que lo tiene un poquito más difícil, creo que tiene un poquito más las cosas complicadas Solana, no solo técnicamente hablando, sino por el entorno que la envuelve. Y luego la ruptura de esta parte de los 24 es únicamente focalizarse en el cómo y ya está. Pasamos a por Cardano. En este sentido, pues bueno, Cardano tiene un price action muy similar a Polkadot. Fijaros cómo lleva haciendo máximos y mínimos decrecientes también desde agosto del año 2021. Cardano pasó también muy similar a Solana, de ser top no sé qué a no ser querido por prácticamente nadie, a tener bastante hate, a tener bastante desesperación por parte de personas que tomaron malas decisiones en momentos que no pertocaban, como por ejemplo compras por hype a través del hard fork que tuvo lugar en septiembre del año 2021. Pues bueno, diferentes elementos que han llevado a Cardano o a personas a tomar malas decisiones en Cardano. Pero claro, el problema no es de Cardano, que evidentemente también, sino también es cómo se ha enfocado Cardano como criptomoneda. Parecía que ya iba a pasar de ser
de valer 0,01 a ponernos a 4, 5, 6, pues bueno, nos ha puesto en su sitio y pues también ha sido por malas decisiones o malas continuaciones en cuanto a la blockchain y en parte del equipo, ¿no? de Hutchinson. Entonces, técnicamente hablando, dejando de lado un poco el aspecto más fundamental, como podéis comprobar, pasó desde este nivel de soporte tan importante que tenía, el nivel de los 0,42, aquí lo tenemos, a no solo romperlo, sino que rechazarlo. ¿Os suena algo esto? Es muy similar a lo que está haciendo Solana. Rompe una zona de soporte importante y la ataca, el nivel de los 24 que está tocando ahora Solana. La diferencia es que el nivel de Solana de los 24 venía del año 2021, no venía de medianos del año 2022. Pero bueno, el price action es así, se repite continuamente. Fijaros, movimiento de Cardano, subida importante de un 55%, realmente subida muy importante. ¿Qué ha cambiado en Cardano? Nada, seguimos haciendo máximos y mínimos decrecientes, muy similar al price action de Polkadot, pero Polkadot, por ejemplo, está testeando la media móvil de 200 diaria. En el caso de Cardano ni nos acercamos a ella, estamos aún un poco lejos, ¿no? No tenemos ningún nivel de soporte importante, así que Cardano está ahora mismo en caída libre y tenemos muchos niveles de resistencia. Si el mercado en términos generales tira, podremos ver Cardano tocando, incluso dilatando los 0,40 sin ningún problema. Si no tira, yo creo que Cardano será de los primeros en volver a la zona de soporte. Y veremos si el mercado va a medias. Al final, si el mercado no acaba ni de dar un movimiento alcista claro, ni de formar una caída importante, yo creo que Cardano también volverá a la zona de soporte. Igual no tan agresivo, evidentemente, como si el mercado tira, pero sí que volveremos a ese nivel de soporte porque técnicamente en gráfico semanal no ha cambiado literalmente nada. Es un pequeño pullback, porque en gráfico diario tampoco, porque seguimos haciendo máximos y mínimos decrecientes, porque tenemos niveles de resistencia aún lejos y porque, pues bueno, estamos empezando a ver ya más debilidad que, por ejemplo, en Solana. Por poner un ejemplo que hemos visto hoy, ¿no? Claro, para que cambie algo en Cardano, ¿qué tiene que pasar? Pues bueno, tenemos que atacar los 0,60. Es así. O es que está muy lejos. Claro, es que Cardano ha caído mucho. Entonces, no vamos a encontrar ningún nivel en Cardano o ningún indicio de cambio de nada hasta que no ataquemos el nivel de 0,60. Y como veis, técnicamente hablando, es un nivel muy importante porque tenemos la media móvil de 50 semanal y tenemos este nivel de resistencia de, pues bueno, coincidente con el 0,59, 0,60. Muy similar también al price action que estábamos viendo en Solana, que subir un poquito más, un 500% más, un poquito más, significaba tocar tanto la media móvil de 50 como un nivel de resistencia, la parte superior de esa zona de acumulación, ¿no? Que vimos durante el año 2021, mayo, junio del año 2021. Entonces, nada, Cardano, literalmente como Polkadot, no ha cambiado nada, pero está un poquito más perjudicada Cardano que Polkadot. Yo personalmente volví a apostar por Cardano porque me parecían interesantes, no recuerdo exactamente cuándo compré, creo que fue, pues bueno, sobre noviembre del año pasado, sobre estos niveles de aquí. Aposté por Cardano básicamente porque estaba viendo cómo, en mi opinión, estaba haciendo progresos interesantes, la caída era importante y pues bueno, creo y sigo creyendo que en un siguiente bull run, en un siguiente movimiento alcista de verdad, Cardano va a llevar la delantera respecto a las demás. ¿Ok? Entonces yo aposté por Cardano, no es ni mucho menos un consejo de inversión, solo es, pues bueno, transparencia dentro del canal. Evidentemente estoy en pérdidas respecto a esa compra que hice recientemente. En términos generales en Cardano no estoy en pérdidas, pero la última compra que hice sí que la hice por 0,30, bueno, un poquito más arriba, 0,40, 0, bueno, por ahí, por estos niveles, ¿no? Se dio la vuelta y se levantó un poquito, ¿no? Pero bueno, que técnicamente hablando el tema de Cardano es simple, es sencillo, no ha cambiado nada y para que cambie algo tendremos que esperar bastante tiempo. Para finalizar, Ripple, como veis, Ripple, todo lo relacionado con la SEC, con el juicio, le ha generado bastante volatilidad tanto alcista como bajista, pero ha salido en ganancias porque tampoco ha roto los mínimos anteriores. Ripple se mantiene por encima del nivel de 0,31, que es una zona realmente importante. Si Ripple rompe o rompiera los 0,31, imaginaos que el mercado se da la vuelta, no hace tanto no estaba tan lejos de los mismos, pero sí que es verdad que técnicamente tenemos los 0,31, tenemos mucha zona de soporte, varios toques rechazando y tenemos una low test, es una vela semanal que te puede indicar que Ripple puede desarrollar un movimiento impulsivo más largo. ¿A qué me refiero con más largo? Pues bueno, si entendemos esto como un rango, podríamos atacar los 0,60. Pero sí que es cierto que creo que para atacar los 0,60, primero, el mercado tiene que estar alegre y segundo, creo que tenemos que ver algún tipo de noticia más positiva en Ripple. Si no, se me hace muy complicado ver que Ripple de la noche a la mañana y dentro de una tendencia bajista
suba un 91% desde los 0,31 a los 0,60, ¿no? En cuanto a gráfico diario, fijaros cómo vemos claras diferencias entre Ripple y las demás altcoins que hemos analizado, ya que, como podéis comprobar, no estamos haciendo máximos y mínimos decrecientes. Evidentemente, en una temporalidad más alta, pues bueno, marcas máximo, 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 y ahora estamos ahí, ¿no? Pero fijaros cómo si atacamos rápidamente los 0,52 aproximadamente, dejando de lado soporte, resistencias, fijaros, voy a eliminar todos los dibujos. Elimino dibujos, dejando de lado todo, eliminar indicadores. Si Ripple ataca ahora el 0,52, ¿qué hace? Un principio de cambio de tendencia, porque no ha hecho mínimos decrecientes y estaría atacando el máximo anterior. Es así. En las demás altcoins lo que hemos visto es que hemos hecho mínimos decrecientes y si subimos mucho atacamos el máximo anterior. Pero Ripple no ha hecho mínimos decrecientes y si sube atacará el máximo anterior. Con lo cual, únicamente en cuanto a price action, si Ripple llega a 0,52, ataca el máximo anterior. Claro, e inicia un cambio de tendencia. Son palabras mayores. Son palabras mayores y, como veis, tienen muchos niveles de resistencia intermedios, medias móviles, niveles horizontales, así que de verdad considero que, pese a que es una opción más viable que, por ejemplo, en Cardano o en Polkadot o incluso en Solana, tenemos que ver un mercado realmente atractivo en ese sentido, ¿vale? Entonces, la pregunta es evidente. Oye, ¿el mercado realmente puede dar esa continuación? ¿Realmente podemos seguir subiendo? ¿Puede significar un movimiento tan atractivo? A ver, voy a poner de fondo Bitcoin. Quiero hacer una mini conclusión final y ya acabamos el vídeo. Realmente estamos viendo movimientos impulsivos importantes. Eso es así, ¿vale? Pero punto número 1, de entrada esos movimientos se repiten constantemente tanto en un mercado alcista como en un mercado bajista. En cualquier mercado, si el mercado es bajista, tienes movimientos alcistas importantes y en un mercado bajista, o sea, y en un mercado alcista tienes movimientos bajistas importantes, con lo cual no es una característica exclusiva de la situación que estamos viviendo. Punto número 1. Y punto número 2, son movimientos que pese a ser importantes no están generando nada técnicamente. No estamos viendo que haya ningún cambio técnicamente respecto a ese movimiento, con lo cual tenemos restarle importancia. Está muy bien, pues bueno, querer ver que hay subidas, está muy bien querer que haya ganancias. Venimos de un año realmente negativo, venimos de un año donde hemos tenido movimientos muy bajistas y ha sido uno de los peores años de la historia, no solo en criptomonedas, sino en todos los mercados, y está muy bien el querer, pero el mercado tiene su tiempo. El mercado pone su ritmo y si nosotros queremos imponer nuestro ritmo, o mejor dicho, si nosotros queremos, o peor aún, mejor dicho no, peor aún, si nosotros queremos imponer nuestras preferencias dentro del mercado, nos van a poner en nuestro lugar. ¿Ok? Y esto significa que vamos a salir perdiendo dinero, con lo cual nosotros tenemos que ir al ritmo del mercado. Y pese a que el mercado haya acelerado en este corto plazo, porque hasta hace una semana estábamos así, aburridos, viendo que Bitcoin no se movía ni para atrás. O sea que hace 7 días o menos, o 6 días, o 5, porque empezamos a subir hace 4 días, hace 5 días estábamos aburridos. Pues bien, pese a que el mercado esté dando movimientos impulsivos, pese a que haya aumentado el ritmo, técnicamente te está diciendo que, oye, sí, pero tampoco te emociones, ¿vale? Igual que llevo meses hablando del patrón de cuña que estamos viendo, de un final de mercado más cercano que lejano. Pues bien, ahora que hay subidas, no veo realmente elementos suficientes como para pensar que podemos dejar atrás todo lo negativo que hace 5 días, como digo, aún teníamos encima de nosotros, ¿no? Así que creo que es importante hacer esa pequeña reflexión, pues bueno, hacer un poco de zoom out y entender que, oye, que sí, que están muy bien estas subidas, pero ahora mismo, técnicamente hablando, son subidas importantes que generan alegría, que generan entusiasmo, pero primero, técnicamente hablando, no ha cambiado nada y segundo, contextualmente hablando, ¿qué es lo que ha cambiado? Que el IPC es de 6,7 en Estados Unidos, que está un poquito más abajo que el 7,1 del que venimos. Oye, muy bien, venimos bajando IPCs desde hace tiempo. Que Jerome Powell no ha dicho más cosas de las que ya sabíamos respecto a la situación económica y las medidas que va a tomar en Estados Unidos para combatir la inflación. Eso no creo que sea algo determinante. Es más, han dicho en repetidas ocasiones que van a seguir subiendo tipos de interés, que van a seguir tocando a la economía hasta que no pueda, hasta que baje la inflación a los niveles que quiere, que por cierto es de un 2%. Con lo cual, no es que esté hablando de manipulación, ni mucho menos. O sea, eso ya es tema de cada vez que hay una subida es una manipulación o cada vez que hay una caída es una manipulación. Bueno, si es esto análisis, perfecto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que
Está muy bien lo que estamos viendo, hay ganas, pero es que hay más ganas que verdades. Entonces tenemos que ser fríos y entender todo de la manera más objetiva posible. Voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.